Doctor Gálvez, ¿cuál es su opinión respecto a esta decisión del Tribunal Constitucional? Suspender las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte mientras dure su mandato y, por lo tanto, declara fundada la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo. ¿Cree usted que ha sido una medida acertada por parte del Tribunal? Bueno, mira, se estaba interpretando de dos maneras. Una, que se decía que sí se puede investigar a al presidente en funciones, y lo que no se podía era acusar. Esa era una interpretación y así se ha venido haciendo históricamente. Pero en los últimos tiempos se tomó otra interpretación y se dijo de que efectivamente se puede seguir la investigación, ¿no es cierto? Porque antes también se dijo de que no se podía en general y no se investigaba nada. Ahora, claro, había una duda porque unos interpretaban de una manera y otros de otra. Entonces el tribunal tenía que resolver esa incertidumbre y lo ha resuelto en los términos que acabas de decir, sin que ello signifique impunidad, porque ciertamente en toda investigación en que se puede comprender a un presidente siempre van a estar otras personas, especialmente ministros o altos funcionarios que colaboran o participan con el presidente. Entonces, la prueba, la investigación se puede continuar sin ningún problema con las otras personas y en esas condiciones recabar la prueba correspondiente a fin de evitar que no se investigue o que la verdad huya, como se puede decir, ¿no es cierto? Y ya lo ha resuelto el Congreso, el tribunal de esa manera, pues ellos se tienen que respetar y las investigaciones obviamente tienen que suspenderse, pero ello no significa que no se siga investigando contra las otras personas y en ese sentido se puede seguir recabando la información, las pruebas que sean necesarias. Doctor Gálvez, quizás significaría esto que las otras investigaciones, por ejemplo, las personas involucradas, podrían ser más céleres. ¿Más qué? Más céleres, más rápidas. No creo, porque la investigación tiene que hacerse, pues esto, digamos, por la naturaleza de la diligencia, de lo que se tenga que hacer, de los hechos, antes que por las personas. De tal manera que yo creo que se puede seguir investigando, puede ser más célere de algún modo, pero creo que va a continuar normal las investigaciones respecto a las otras personas en tanto y en cuanto no involucre al presidente en funciones. Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, si en determinado caso se presentan evidencias, ¿no? Me pongo en un supuesto, evidencias de que el presidente en ejercicio, en este caso Dina Boluarte, esté cometiendo actos de corrupción durante su mandato? ¿Qué pasa si ocurre eso? O sea, ¿qué pasaría con las evidencias y se puede hacer, por ejemplo, ahí, o qué puede hacer la Fiscalía en ese caso? Mira, para ese caso está previsto justamente la vacancia, pues. El Congreso puede abrir investigación de inmediato y disponer la vacancia por incapacidad moral, de tal forma que de todas maneras esto se puede controlar un caso como así flagrante que como el que refieres. No, pero eso es a nivel, perdón, del Congreso. Pero yo hablo, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿qué tendría que hacer en ese caso? Simplemente, si es que hay evidencias o descubre evidencias de un acto de corrupción supuesto en el desarrollo de su mandato, tienen que esperar a que termine el mismo. No pueden hacer una investigación, diríamos, o recabar información. Nada. No, porque si se trata de flagrancia, de todas maneras tiene que intervenir. Pone a disposición del Congreso y el Congreso empieza el proceso de vacancia. Yo creo que no hay problema al respecto. Ok. Claro, pero sería la única excepción, digamos, con las pruebas fehacientes. Claro, supuestos de flagrancia, pues. En los demás casos, obviamente, ya no se podría. Doctor, consultábamos también con el doctor Joseph Campos, quien es el abogado de la presidenta Dina Boluarte. Le consultábamos sobre si es que considera usted que en este caso el Tribunal Constitucional ha de alguna manera protegido o blindado a la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué opina usted al respecto? Mira, yo diría que no, porque lo que pasa es que en estos últimos tiempos asistimos a un proceso de ataque a las instituciones. Y cada vez que atacamos más a las instituciones, más debilitamos a la democracia, al gobierno y al país en general. Entonces creo que tenemos que actuar con cierta prudencia, de una manera razonable, y supongo que el Tribunal Constitucional ha tomado en cuenta esos criterios más o menos que te estoy diciendo, y por eso es que ha resuelto de la manera como lo ha hecho. Le recordamos, amigos oyentes y televidentes, que estamos conversando con el doctor Tomás Gálvez, fiscal supremo.
Doctor, entonces, este es un fallo, entonces, para usted, correcto, que protege de alguna manera la figura presidencial. Mira, más allá de lo correcto o incorrecto que me pueda parecer, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y tenemos que respetar sus decisiones, porque estamos atentando contra las instituciones de tal manera que nuestra democracia ya está casi disfuncional. ¿Por qué? Porque ya no se respeta las instituciones. Yo creo que toda la población y especialmente los comunicadores como ustedes tienen que ser prudentes al respecto, porque tenemos que velar por el funcionamiento de la democracia y de nuestras instituciones. Creo que por ahí tenemos que reflexionar también. Doctor Gálvez, en algún momento algunos de los abogados de la presidenta Boluarte señalaban que las constantes, por ejemplo, citaciones de ella al Ministerio Público le restaban tiempo en sus labores justamente como mandataria. Y era, digamos, uno de los argumentos que ellos decían por los cuales todo eso debería ser o realizarse después del periodo presidencial. ¿Usted coincide también en que esto realmente, las citaciones a la presidenta, limitan sus funciones como jefa de Estado? Claro, justamente por eso es que la Constitución había establecido que no se puede investigar a un presidente en funciones, y las interpretaciones que se daban en ese sentido observaban esos mismos criterios, y sobre todo en los últimos tiempos donde prácticamente ya casi se hacía un show de las diligencias, como ha sucedido en este caso. Eso se tiene que evitar, ciertamente si se trata del presidente o la presidenta en este caso. ¿A qué le determina un show de las diligencias? ¿A qué se refiere? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con un show de las diligencias? Mira, las investigaciones normalmente son reservadas, ¿ya? Y acá se hacía investigaciones con prensa. Entonces ahí se rompe prácticamente la reserva, y eso creo que ha tenido un efecto negativo en el respeto a las instituciones, y eso obviamente tiene que tener fin, sin que ello signifique que el Ministerio Público abdique de sus funciones, que como te digo tiene que hacerlo siempre, a las otras personas que no tienen la prerrogativa del impedimento de la investigación, y también en los casos de flagrancia como acabo de referir. Muy bien, entonces ya para terminar, doctor Gálvez, ¿usted considera que aquellos, en este caso la fiscal de la Nación, que ha abierto investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, incurrió en un error, una especie de fallo constitucional? No, nada de eso. Lo que pasa es que, como te digo, había dos formas válidas de interpretar la norma, y eso justamente tenía que resolverlo el Tribunal Constitucional, tal como lo ha dicho ahora. Ya. La fiscal de la Nación ha interpretado la norma concluyendo de que sí era posible investigar, y otros concluyen lo contrario, que también es válida esa interpretación, tal como más o menos ha dispuesto el Tribunal Constitucional, ¿no? Doctor Gálvez, muchas gracias por su tiempo, doctor, aquí en La Rotativa.